Iniciamos Pelotazo al 10 en la semana del cumpleaños de Universidad Católica y qué mejor hacerlo con el jugador que más títulos ganó en la franja. José Pedro Fuenzalida, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, bien aquí desde la distancia, pudiendo también rememorar la linda historia de mi club, de que tanto cariño le tengo, así que feliz de poder compartir este espacio. José Pedro, cuando debutaste en la Católica, cuando recién llegaste a hacer las divisiones inferiores, ¿pensaste en llegar a ser el jugador con más títulos cuando ahora ves el camino? ¿Qué sensación te queda? No, la verdad que siempre mi sueño era vestir alguna vez la camiseta de Universidad Católica. El primer gran sueño cumplido fue en divisiones menores, el poder jugar por mi club, representarlo y obviamente a nivel formativo. Después, otro gran sueño, debutar obviamente en el fútbol profesional, jugar en San Carlos de Apoquindo, después jugar en grandes estadios de Chile, Estadio Nacional, en Calama, el Monumental, ir vistiendo la camiseta por todo Chile, que es algo muy lindo. Y ni hablar de lo que vino después. Obviamente el sueño siempre es salir campeón, tener un título, pero, pero obviamente mi sueño se quedó corto al lado de lo que pude cumplir después de esta exitosa campaña que tuvimos, obviamente, en mi segundo paso por el club. Tú siempre has sido un tipo humilde, pese a todo lo que ganaste, pero cuando te hablan del ídolo, ¿te consideras ídolo de la Católica? Yo me considero un jugador que marcó una época importante junto con mis compañeros. Yo siento que estuve en equipo y creo que lo que hicimos como equipo, también como institución, porque hay que poner, yo siempre pongo está todo junto, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores. Creo que se logró algo muy lindo en esa segunda etapa en el club. Creo que la primera fue muy buena también, pero claramente era más chico, tenía otro peso dentro del equipo, pero la segunda pasada en el club fue muy buena en cuanto a ser importante dentro de la cancha, también poder en largos años ser el capitán del equipo, entonces tener mayores responsabilidades. Y sí siento que tengo un lugar importante por lo hecho, por los partidos jugados, por los campeonatos, pero también siento que la historia tenemos grandes ídolos, así como yo los tengo dentro del club y que seguirá saliendo. ¿Quién era tu ídolo en la Católica cuando chico? Yo, bueno, crecí en la época del Pipo, el Beto, me gustaba siempre jugar adelante, que para mí el Beto era un crack. Y después salió Sebastián Rosenthal, jugador joven, eh, que también tuvo una aparición impresionante tanto en la selección sub-17 como después en Católica, y esa era un poco la época donde uno forja también esa pasión por el club, donde íbamos al estadio, después ver los goles de Luka Tudor y tantos otros jugadores que me tocaba ver. Yo la verdad que era muy, muy fanático y nada, no me perdía ni un partido, y creo que la época de los 90, del 94, 93 algo, todavía era muy chico, tenía 8 años, como que lo seguía mucho, pero no tanto recuerdo como la época que vino después, hasta el campeón Católica, campeón 97, 2002, y después la suerte de empezar a jugar y ganar campeonato por mi parte. En una época que vivimos lamentable, de tan poca tolerancia, ¿cómo sientes tú o cómo evalúas tú esto de que un jugador que haya hecho historia en Católica, por ejemplo, y que haya jugado en la U en Colo-Colo, como pasó con Rosenthal, con Barrera, bueno, tú mismo jugaste en Colo-Colo, que afecte eso en el sentimiento del hincha? Eh, ¿Cómo lo evalúas tú y cómo significó para ti volver a la Católica después de pasar por Colo-Colo y tener que aguantar críticas y callarla a punta de buen rendimiento? A ver, yo entiendo porque el fútbol tiene mucha pasión, hay mucho de la camiseta, y uno también tiene que separar esas dos cosas, porque está el, el jugador que pasó por el club y también está el hincha detrás. Y obviamente entiendo muchas situaciones, yo no comparto muchas cosas, pero sí las entiendo por lo que genera el fútbol, y que también es un poco la base de por qué es un deporte tan popular y que genera tanto y mueve tanto a nivel mundial. Entonces creo que hay cosas que uno como jugador a veces no va a compartir, pero también tiene que entender, y en eso está el hecho de, claro, a veces nosotros tomamos ciertos caminos en nuestras carreras que van mucho más pensando en un desarrollo de la carrera deportiva, más que solo por la camiseta, porque si fuera así, yo habría jugado toda mi vida en Católica, no habría hecho otra cosa, pero también uno piensa en el desarrollo como jugador, uno tampoco puede, que también lo viví, y algo que no me gusta, de que muchas veces el jugador le echa la culpa al club de que no jugó, y siento que uno como jugador también tiene que hacerse responsable y seguir su camino, y es lo que yo decidí. A veces no es el camino que a muchos les gusta, porque deciden a otros lados, a vestir otras camisetas,
pero parte de ese camino es lo que me logró forjar como un jugador con mayor experiencia, con más capacidades y por ende en mi segundo paso en el club y final pude tener el rendimiento que tuve, porque también uno aprende en el camino y esas decisiones también lo hacen crecer. ¿Cómo llegó a tu vida la idea? Porque tu primer periodo en Católica se corta por la decisión de estudiar en la universidad. Dejar el fútbol por los estudios. Hoy viéndolo a distancia. ¿Fue la mejor decisión? ¿Hubiera esperado más tiempo? La verdad es que para mí fue una decisión muy buena, que, porque siempre como que veo la carrera en dos etapas, la antes de estudiar y la de después, porque mi primera etapa siempre lo viví como era joven, estuve esos primeros casi 4 años en el plantel, salimos campeones, tuvimos grandes campañas, pero yo también lo vivía como un poco con la inmadurez de esa edad, todavía pensando en los estudios, en que siempre pensando en que capaz que si no soy un gran jugador, después me dedico a estudiar. Entonces, ese pensamiento nunca me dejó desarrollarme de una manera más, más enfocada y creo que pensando en la carrera. Y creo que ese corte con el estudio fue muy bueno, porque ahí sí tuve el tiempo para valorar ambas cosas y después cuando vuelvo ya las decisiones se tomaban netamente en lo deportivo y en el crecimiento, ¿no? No solamente en esta pasión, como lo hice antes, de jugar por amor casi. eh, entonces, después sí volví como un jugador, creo que como yo decía, un jugador profesional, ya pensando en la carrera, desarrollarme, crecer, y por eso también tomé caminos que me eran más complicados, que a veces que otras, tenía puertas más fáciles que otras, y a veces decidí las más difíciles por un poco, por un desafío de qué hacer y porque era lo que buscaba. Yo pensaba en una carrera así, de ir madurando y creciendo y no estancarme en un lugar y por ahí las responsabilidades fueran de otro. Y bueno, cuando decidiste volver, no vuelves a Católica. ¿Hubo esa chance? ¿O antes que no te tocaron la puerta fuiste para otro lado? Es que yo volví a Católica. Ahí, claro, poco se sabe, pero yo estuve un mes entrenando en el club, un mes y un poco más. Pero ahí, claro, empezamos a trabajar en el tema de hacer un contrato. Yo era un jugador libre. Yo había vuelto y me había estado preparando, entrenando antes de volver a la pretemporada y me había lesionado en un partido amistoso. Entonces me costó un poco incorporarme al equipo y después, cuando empezamos estas negociaciones con el club, yo sentí que iba a estar mucho tiempo en este proceso de reinserción. Un poco las conversaciones con gente de la dirigencia eran un poco de que íbamos a ver en 6 meses, un año cómo iba la cosa, ir evaluando. Entonces yo no quería quedarme como con esa sensación de que veremos lo que pasa. Entonces preferí salir, tuve la opción de ir a Colo-Colo y ahí lo vi como la verdad que era un desafío muy grande. Era un desafío porque yo sabía que no iba a jugar probablemente, pero sí me desafiaba a que iba a un lugar que no era el que yo estaba acostumbrado, donde no iba a tener que esforzarme al 100 para ganarme el cariño de la gente o ciertas cosas. Entonces tomé esa decisión, aunque me costó mucho, pero era porque siempre pensé en crecer para volver a Católica. No llegar ahí como una manera fácil, sino que creo que Católica merecía un jugador mejor del que era yo en ese momento y por eso tomé otra vía y creo que fue una buena decisión porque maduré mucho en ese proceso. Bueno, volviendo al tema de la tolerancia, es bien loco esto porque los hinchas de Católica te aman por razones obvias. El hincha de Colo Colo te respeta, llegaste a ser capitán de Colo Colo en su momento, y los hinchas de la U también, pese a que nunca jugaste ahí. Que haya un jugador, son muy pocos esos casos. ¿Cómo lo evalúas tú? Es una novedad, digamos. Eres único. O sea, la verdad que siento que recibo mucho cariño de la gente en general del fútbol en Chile, de distintos equipos, que cuando estoy en la calle y se me acerca la gente, siempre recibo saludos de la verdad que todos los equipos. También por un tema de que estuve en la selección, fui parte de un proceso que fue exitoso, entonces la gente tiene mucho cariño también a esos jugadores y, y creo que eso obviamente ayuda mucho, pero también yo siento como una responsabilidad de parte mía y de ser un personaje también público, porque estamos expuestos a la prensa, estamos expuestos a estar constantemente en la vitrina de la gente, de incentivar un poco que el fútbol es algo que a mí me gusta mucho el fútbol, pero para mí la violencia en el fútbol, sea por palabra o en acto, no es parte de esto. Esto es una entretención y es un deporte que es muy lindo y
y qué mejor que disfrutarlo más allá de pelearnos entre uno u otro por las camisetas que vestimos. Yo valoro mucho y respeto a muchos jugadores de los equipos rivales porque al final, mientras mejor sean los rivales, mejor nos hacen ser a nosotros. Entonces, un poco esa es mi premisa más del fútbol, de competir contra buenos equipos y no atacarnos por quién es mejor fuera de la cancha. Exacto. Y ya pensando en tu segundo periodo, en tu regreso al 2016, ¿cómo se gesta eso? Empezó, estaban en Boca, llevaba un año en Boca Juniors y estaba Mario Sala en el club y ahí aparecieron las primeras conversaciones post Copa América del 2015 de que había una opción de que Católica me quería de vuelta y, y en ese momento, bueno, yo respondí que probablemente en ese momento no, porque quedaban todavía 6 meses de contrato en Argentina y los quería cumplir. Y después, terminando el año en Argentina, sale de nuevo esta opción de que el club me quería y me ofreció un contrato a largo plazo. Entonces eso creo que a mí me llamó la atención y me gustó mucho, porque ellos me ofrecían obviamente volver, pero no volver solo como a jugar 1 o 2 años, sino contrato a 4 años, obviamente con muchas más responsabilidades y de volver un poco a ganarme el cariño de la gente. Por eso también daban un tiempo y ellos querían que yo volviera al club. Entonces eso yo creo que ese cariño que recibí de parte, bueno, del cuerpo técnico, la venia de Mario Salas, que me querían en el equipo y que insistían que yo fuera por su forma de jugar también. eh, y después, igual, el trabajo con el Tati, y en ese momento estaba Luis Larraín de presidente. Yo creo que esos comentarios que recibíamos eran muy buenos y por eso lo empecé a pensar como una idea importante, aunque no era fácil tomar la decisión, porque yo llevaba 9 años fuera del club, sabía lo difícil que podía ser esta vuelta. Entonces me costó un poco convencerme de dar este sí definitivo, pero sí me motivaba mucho volver. Claro, Católica venía de años complicados, el 2013, por ejemplo, que pierde 2 campeonatos sobre el final, una final por el título con O'Higgins, después pelea título del 2014, el 2015, y claro, vienes tú, y quiero pasar a la fotaza, porque representa un poco el momento icónico de tu segundo paso, yo creo que del paso de un jugador en particular. O sea, cuando yo me preguntaba, hinchas de la Católica, ¿qué representa el 30 de abril del 2016? Bueno, son momentos que cambian la historia. Es como cuando Alberto Fuyú decide volver de Francia a jugar en la B con Católica para traer la vuelta primero y lo logra. En tu caso, ese gol que hiciste, ¿qué significa en tu vida? A ver, para mí es el gol más importante de mi carrera, por lo que significaba. Cuando yo estaba en esta duda de si volver a Católica o no, el 2015, a fin de año, cuando Católica pierde el título, y que el club venía bien, siempre en los primeros lugares, peleando títulos, siempre le estuvo ahí muy cerca y no se lograba. Entonces, cuando ese 2015 se pierde nuevamente el torneo, creo que fue un momento que a mí sí me llamó un poco a la atención de que hay que volver. Como que yo venía de salir campeón entre selección, en Boca. Entonces dije, tengo en un buen momento, me siento con mucha confianza y qué mejor que ahora volver en un equipo que por ahí le falta muy poco para salir campeón y que puede que sea el momento. Entonces cuando decido volver fue un poco pensando en esto y la vuelta no fue fácil, no fue fácil, me costó eh, entrar nuevamente en el equipo, después en el ritmo, porque tuve una lesión en los primeros partidos, estuve un tiempo fuera, volver, pero ahí me empecé a enganchar y tuvo un muy buen término de campeonato, eh, tanto en lo físico como ya en lo psicológico, porque hice un gol en clásico y después en este partido la verdad que se dio todo, o sea, el ambiente que generó la gente cuando, cuando no éramos la primera opción para el título, fue algo que nos movió y nos motivó, y más allá del partido y las circunstancias, porque podríamos haberlo perdido claramente el partido, pero el fútbol tiene estas cosas que son muy lindas y qué mejor que ese momento, el minuto 86, me toca anticipar al primer palo y hacer ese cabezazo y verlo entrar, sentí inmediatamente que era el gol del título, y un poco como que era el cierre de una vuelta perfecta. O sea, creo que así como nunca soñé lo que iba a lograr en ese momento, o sea, volver al club después de todo tiempo fuera, de todo un poco lo que había costado el club salir campeón, hacer ese gol y saber que iba a ser el del campeonato, fue algo que la verdad
que era difícil de dimensionar. E incluso cuando está el pitazo final y somos campeones, después de un par de abrazos me voy al camarín a estar solo, tranquilo y solo pensar en la locura de lo que había pasado, un poco disfrutar el solitario de ese momento, porque es lo más lindo que el jugador puede vivir, experimentar, o sea, salir campeón con tu club y además ese condimento especial de haber hecho el gol en los minutos finales. Claro, llegaste, hiciste ese gol y no sabías el segundo semestre que se te venía o el siguiente mes. Hiciste uno de los goles más importantes también de la selección en semifinales ante Colombia para ser bicampeón de América y después fuiste bicampeón con la Católica. Entonces, cuando uno habla del 2016, el mejor año del fútbol del Chapa, sin duda, pero yo te pregunto, ¿es el mejor año de tu vida el 2016? Creo que fue de lo futbolísticamente, fue muy bueno en cuanto a resultados, claro, porque creo que llegué a un nivel muy alto lo que fue esa Copa América, empezando por estos últimos dos partidos del torneo, dos, tres partidos del torneo, más después la Copa América, creo que sí hice buenos partidos en general, estaba a un nivel muy alto y después el segundo semestre lo mismo, tuve partidos de muy alto nivel, pero fue más irregular en lo personal, porque sí tuve partidos muy buenos, pero tuvo otros que no eran muy buenos. A otros años que sí fue más parejo, yo creo que en la época que vino después, un poco ya con más años en el club, más tranquilidad de lo que habíamos logrado, fueron años un poquito más, creo que más parejos, pero sí fue un año de alto vuelo, o sea, bicampeón, campeón de la Supercopa, campeón de América, yo creo que ese es como un año, claro, si uno tuviera que redondear un año, ese es como un año perfecto, y qué mejor que vistiendo, obviamente, la camiseta del Sacacol. Y sin parar de hacer historia, porque Católica nunca había sido bicampeón, lo lograron en el 2016, pero tampoco había sido tricampeón de torneo largo y lo terminaron siendo hasta tetracampeón. ¿Cómo evalúas ese momento cúlmine, el momento más importante de la historia de la Católica? Quizás comparable con la final de América en el 93, pero esto fue a nivel local, algo que no había hecho nadie. Eh, y tú siendo capitán. Creo que el tetracampeonato fue algo muy lindo, porque tuvo, creo que todos los condimentos que se pueden dar, porque tuvimos un 2018 eh, con un equipo, la verdad que se armó un equipo sin grandes figuras y un equipo que ganaba con lo justo, pero que trabajamos día a día por eso, por ser un equipo muy competitivo. Habían otros equipos que tenían mejores planteles, pero nosotros teníamos un equipo muy competitivo y le competíamos a cualquiera. Perdimos tres partidos en todo el año. Eh, entonces era un equipo que tenía que trabajar mucho para salir campeón. Y creo que con todo lo que nos pasó en el año, tuvimos suspensiones, lesiones, llegamos a partidos con muchas bajas y con suerte teníamos para armar un equipo y así todos pudimos sostener ese campeonato y ganarlo. Creo que el 2019 tuvimos con la llegada en ese momento de Edson, de Pinares, ya con el Sacha que había llegado el semestre anterior como un 9 que habíamos estado un poco a falta de un goleador específico. Ahí el 2019 se armó un gran equipo y que la verdad que agarró un tranco en el campeonato local muy grande y, y logró ese bicampeonato que fue muy lindo. Después el 2020 viene el corte por pandemia, pero también creo que ese equipo fueron los que mejores vi jugar en funcionamiento eh, y logramos un tricampeonato también muy esforzado por el tema de que la pandemia tenía muchos factores externos, el tema de los casos de COVID, bueno, nosotros jugamos muchos partidos en muy poco tiempo por el poco tiempo que tuvimos para jugar el campeonato, Copa Libertadores y después Copa Sudamericana. Entonces tuvimos muchas lesiones, muchas bajas y no era fácil. Y 2021 para coronarlo fue un torneo donde creo que con un tranco final extraordinario logramos también volvimos un poco a retomar un gran nivel, eh, más allá de que nunca estuvimos tan mal, pero sí tuvo un muy buen comienzo de año y un muy buen fin de año. Y fue como coronar un lindo tetracampeonato porque la verdad que tuvimos unos 3 4 meses finales muy buenos y fue lindo porque yo sentí sobre todo en ese momento que después de varios años podíamos ganar un título y celebrarlo nuevamente con nuestra gente, ¿ves? Porque el 2019 por estallido social, el 2020 por pandemia, habíamos logrado un bi y un tricampeonato sin poder celebrar en cancha con nuestra gente. Entonces había sido un poco, habíamos quedado creo con esa espina. Y sentíamos que este año que volvía la gente era casi injusto que no fuéramos los campeones y poder celebrar y creo que se dio como se tenía que dar. Católica llegando
al final firme con la primera opción de salir campeón. Eh, Tuvimos una muy linda tarde en Sausalito para celebrar con nuestra gente y coronar creo que 4 años de mucho trabajo, de un grupo de humanos, tanto dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y toda la gente que trabaja con nosotros, que fue un trabajo día a día de poder mantenernos líderes, de poder soportar también la presión de ser los primeros, poder soportar ese ambiente también. Es difícil cuando uno tiene un equipo que está dominando el torneo. Hay mucha gente que obviamente quiere que haya otros equipos que estén peleando. Entonces nosotros creo que luchamos contra eso y pudimos mantenernos y ganar, creo que a gran manera, 4 torneos seguidos. Eso, bueno, en la vida uno dice ver el vaso medio lleno o medio vacío. En lo lleno es en lo histórico, todo lo que implica, todo lo que has comentado tú. Y lo vacío, claro, quizás algunos hinchas plantean de no haber podido refrendar esas buenas campañas a nivel internacional. Lo más cerca que estuvo fue esos cuartos de final de Copa Sudamericana contra Vélez, esa eliminación en San Carlos de Apoquindo. Yo no sé, de todas esas participaciones en esos años, ¿cuál fue la que más te dolió? ¿Fue esa o alguna otra donde tenías más capacidad de sueño? Siento que esa era para jugar la final. Creo que teníamos un equipo para llegar a una final de Sudamericana. Siento que Libertadores habíamos perdido, creo que 2 puntos de local con América Cali. Y creo que allá también nos anularon un gol que completamente válido. O sea, con un par de puntos habríamos pasado en Copa y habríamos podido hacer algo más. Eh, pero sí, en esa Sudamericana creo que habíamos ganado Vélez de visita, habíamos hecho lo más difícil. Y, y de local no tuvimos un buen partido y creo que ese momento era el que podríamos haber hecho algo más. Y en las otras copas creo que nunca le agarramos el ritmo porque cambiábamos siempre de técnico. Estábamos el proceso siempre un poco de adaptación sería de una nueva forma de jugar y no logramos enfrentar la Copa al nivel que nosotros por ahí habíamos terminado los años anteriores. Entonces, obviamente queda esa sensación de que podríamos haber hecho algo más en algún torneo, pero bueno, el fútbol es así, y así como tuvimos esta gloriosa etapa a nivel local, los resultados a nivel internacional, más allá de que lo intentamos de todas las maneras, no se pudieron dar y nada, queda como una tarea para los próximos equipos de la Universidad Católica que ojalá nos puedan dar esa alegría. Creo que nosotros le dimos mucha alegría a la gente en este momento por estos campeonatos locales y ahora como hinchas estaré siempre obviamente con la esperanza de este torneo internacional y que venga un equipo de Universidad Católica que nos venga a representar de muy buena manera. Claro, lo decías tú, cambio de técnico todos los años. De todos ellos, más allá de decir quién es mejor o no, ¿con cuál te sentiste más cómodo? ¿Con cuál sentiste que llegaste a tu mejor versión? Siento que fueron muy distintas versiones, porque a nivel de confianza con Peñat, ese 2018, que fue el primer año que me tocaba ser el capitán del equipo, entonces él me dio mucha confianza desde el primer día. En cuanto a la primera conversación, el primer entrenamiento, que él se acerca a conversar y estuvimos hablando de todo en cuanto a la forma de jugar, hasta el tema de la capitanía, que era importante para él. Y fue la primera vez que un poco asumía esa responsabilidad. Todavía era el último año del Guaso en el equipo, pero claro, en lo táctico, lo futbolístico, él probablemente iba a sumar muy pocos minutos. Entonces la capitanía iba a recaer en mí. Entonces eso me dio mucha confianza, obviamente, y me sentí muy bien. En lo futbolístico, con un muy buen año. Y, y lo sentí así, en la cancha. Después el 2019 fue un año muy bueno, pero también en lo más también en lo colectivo. Creo que el equipo jugaba muy bien y yo a veces no tenía que ser tanto para poder destacar. Fue el año más goleador creo que tuve en el club, pero también más en base a lo que hacían mis compañeros. Y después con Ariel yo creo que sí agarré la madurez. Yo creo que esa fue la mejor etapa en cuanto a la madurez futbolística por la cantidad de análisis de partido, la cantidad de conversaciones y horas, sumado a lo que tuvimos de pandemia también. Fueron muchas horas de video y con una edad también más madura, 35 años, de poder llevar todo a la cancha. Era mucho más fácil después de tantos años de sentirme bien futbolísticamente, pero también de tantas conversaciones futbolísticas y videos de poder llevarlo a la cancha y creo que lo pude llevar y sí me sentí creo que en una versión muy buena, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Así que tengo mucho cariño a los técnicos que pasaron, porque también después con Gustavo Poyet también aprendimos
muchas cosas, más allá de que las cosas no se dieron, uno aprende. Y después con Paulucci también, más allá de, como te digo, creo que uno de los técnicos, yo siempre saco lo mejor y, y de las cosas que por ahí no me gustan, se aprende también, porque todos podemos tener visiones distintas. Entonces creo que todos fueron muy distintos, pero si tuviera que elegir un momento, creo que con Ariel fue el momento que agarré una versión futbolística muy, muy buena, tanto cómo entraba a la cancha, cómo me sentía y cómo enfrentaba cada partido. Cuando vemos ahora el post-Tetra, el equipo no le ha ido como se esperan los hinchas, digo. Es difícil ser campeón siempre, por cierto. Pero ¿dónde sientes tú que ha sido el mayor error de la Católica en este periodo? La responsabilidad tiene que ver con jugadores, con refuerzos, con dirigentes. Yo lo digo porque cuando uno es exitoso, tú tenías grandes compañeros. Llegó en su momento Dituro, Agüed, en el 2016 estaba Kalinski, después nombraste a Pinares y a Edson. Claro, se sostiene un equipo ahí, hay una columna vertebral, hay caudillos, aparte del que lleva la jineta. Ahora quizás eso no se ve tanto, o tú ves que hay otro tipo de razones. Mira, me cuesta mucho hablar del equipo estando afuera. Me gusta a veces saber mucho más de lo que pasa para poder analizar, pero sí yo siento que algo que nos marcó a nosotros como equipo era que teníamos una estructura, un funcionamiento, tanto dentro del camarín como en la cancha, que era, que era muy visible. O sea, creo que era muy simple desde afuera de ver eh, los líderes del equipo, porque nunca es uno, son varios líderes, distintas posiciones, y, y eso yo creo que eso es lo que nos llevó, porque no siempre todos los líderes están jugando, a veces hay algunos afuera, no siempre están en su mejor momento, hay unos que están en el mejor momento que otros, pero siempre para eso es muy bueno tener una, la verdad, es una columna vertebral dentro del equipo que lleve un poco la fuerza y que lleve los ánimos, y también los jugadores que rodean este esquema, que son también fundamentales, con los jugadores que están afuera en la banca, que son esos que siempre me han gustado, los jugadores que a veces no son titulares, pero que siempre están para esos momentos difíciles o para los finales de torneo. Eh, yo creo que eso se dio en nuestro momento y es lo que ahora, desde afuera, un poco eh, me cuesta ver esos liderazgos, más uno los puede entender por nombre, por trayectoria, pero no sé bien cómo está funcionando la interna, no sé bien cómo están entre ellos manejándose y por eso también me cuesta mucho opinar. O sea, yo siento que el equipo todavía le falta, no lo he visto, todavía un equipo con confianza que sale a la cancha y que uno sabe lo que vamos a ver. En lo que a veces cuesta, creo que todavía el equipo estos años, bueno, ha habido mucho cambio después de tantos años donde también se fueron muchos jugadores, ha estado mucho recambio, pero también ha pasado cosas muy buenas como bueno, los goles de Fernando, el goleador histórico, teníamos la aparición de nuevos jugadores jóvenes como es parte de la historia del club. Entonces yo creo que no hemos logrado esa regularidad de pelear el título, sí, de estar siempre peleando por cosas, por copa o por estar en las partes altas de la tabla. Y obviamente uno lo compara a años anteriores, donde se salía campeón, ahora no se ha logrado, más allá de que un mal año hoy día es estar quinto, sexto. Y, y siento que va a venir un tiempo bueno de todas maneras, pero todavía creo que el club, los jugadores todavía no logran encontrar eso, pero bueno, como te digo, de afuera es muy difícil opinar y sobre todo porque estuve en ese camarín y a veces sin saber la interna es difícil también dar una explicación. En la sección, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Tú hace 5 años dijiste que Colo Colo era el equipo más grande, que la U era la mejor barra y que la Católica era la mejor institución. Te hicieron pedazo. Incluso jugadores del mismo lado tuyo. 5 años después, ¿te arrepientes de haberlo dicho? ¿Lo sigues creyendo? Prefiero no opinar del tema. Me trajo muchos problemas en su momento y como te dije, acá uno también entiende y creo que ese momento fue muy bueno para entender la diferencia entre las cosas que yo puedo pensar como jugador, como hincha y también lo que uno espera. Entonces yo creo que había veces que es mejor no opinar en algunos temas. Ya. O sea, un aprendizaje a futuro, digamos, para no hablar de ciertas cosas. ¿Cómo es tu memoria, José Pedro? ¿Buena memoria? De los partidos que he jugado, de cosas, sí, tengo buena memoria en general. Ya, porque te voy a No hacer. de la historia del fútbol, no tanto. Bueno, vamos a ver, porque te voy a hacer un pelotest. Algunas preguntas ya fueron respondidas por ti durante la entrevista, así que si te acuerdas va a ser más fácil. ¿A qué selección le anotaste tu primer gol en La Roja, por ejemplo?
Haití. Correcto, el 2013, ganó Chile 3-0. Entonces, sí, ¿Contra qué selección jugaste tu último partido en la selección? en cancha. Sí. Eh, igual tiro 2019, a ver, debe ser Colombia, Correcto, el 2020. Claro. eliminatoria. Claro, cuando empata Falcao sobre el final, Chile iba ganando 2-1. Con- ¿Contra qué selección debutaste en la selección? Ah, mira, ahí siempre he tenido una duda. ¿Ya? Creo que Guatemala. Correcto, el Lo que tengo es 2008. vamos, Bien. Guatemala y Panamá. Siempre se me olvida cuál de los dos. Fue Guatemala. Guatemala. Vamos bien. Zafaste, muy bien. ¿En cuántos clubes jugaste? Está fácil. Oye, sí, primero jugué en 4 clubes. Bien. Después lo de Guatemala es divertido. Se me olvida, digo, porque ese Mm, partido, nosotros estábamos en una pretemporada de la selección y nosotros no estábamos entrenando con el equipo porque estábamos preparando la cámara hiperbárica, íbamos a la FACH mm, y veníamos de haber jugado el torneo de Esperanza de Toulouse en Francia. Entonces claro. nos tenían un poco, algunos separados un poco del plantel que jugaba ese partido. Y viajamos incluso yo no llevamos nada, sino dijeron que no nos vestíamos, llegamos allá y nos dijeron, no, vístense igual. Y sin saber, terminé debutando ese día por la selección adulta, Mm, o sea, sin ni una esperanza. muy bien, notable. Vamos, año en que fuiste campeón de la Copa Argentina. 2015. Correcto, 2-0 a Central. Año en que te expulsaron por única vez de la Roja. 2000, a ver, 2009. ¿Ya? Perfecto. Y el rival me imagino que te acuerdas. Ahí, Honduras. sí. Bueno, ahí creo que es momento de que cuentes la famosa anécdota de lo que significó esa roja, porque tú pensaste que con Bielsa, si te expulsan, nunca más te llaman a la selección. Bueno, fue una mala suerte. Llevaba 2 minutos, entré por si había lesionado a Luis Pedro Figueroa, entré y a los 2 minutos me expulsaron. Eh, la verdad que fue por llegar a destiempo, pero nada, cero brusco. Y nada, me quería morir. Pero 2, 3 días después, estando en Rancagua, recibo un llamado de parte de la selección, que Marcelo quería hablar conmigo y que me iba a llamar, no sé, a las 3:30 de la tarde. Entonces, 3:30 al punto estaba ahí. Me dijo, bueno, te paso a Marcelo. Y Marcelo lo único que me dice que no sufra él me conoce y sabe que no tuve ninguna intención, así que no sufre, que siga adelante y que me preocupe la verdad de entrenar y ya llegarán nuevas oportunidades. Así que fue una llamada de 15 segundos, pero obviamente importante porque sí me sentía muy, muy mal por lo que había pasado. Perfecto. Una llamada acotada. ¿De quién heredaste la jineta de capitán en la Católica? Eso lo comentaste en el programa. Año, rival o marcador, ahí ves tú, de tu debut en la Católica. Rival Unión Española, año 2004, eh, resultado 0-4. Chuta, muy buena memoria. Y la última, ¿cuántos goles marcaste en Copa América? Espérame, 1, 3. Muy bien. El 2016 2, ya recordamos, uno el otro fue a Argentina. Y el 2019 uno fue a Ecuador, creo, en el partido inaugural. ¿Cierto? Sí. Perfecto. No inaugural, creo que fue el segundo. Sí, puede Fue ser. inaugurado con Japón. Toda la razón, toda la razón. Y en la sección Los Crack, bueno, voy por tus gustos. ¿Quién es el mejor arquero en la historia de Chile? Hablo, bueno, Desde tus gustos. puto Perfecto. ahora porque me tocó. ¿Mejor defensa? Mira, no vi a Elías Figueroa, pero todos dicen que es de los mejores jugadores de la historia. Entonces, bueno, no ve los videos, pero creo que sí creo que escuchar lo que dice la gente que lo vio jugar y los premios que ganó como mejor jugador de América en esa época. Así que imagino que el mejor defensa estaría en Elías Figueroa. ¿Mejor volante? Arturo Vidal, ¿Delantero? y ahí yo creo que Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. Más allá de que tengo un cariño, no sé, por esa dupla Zamorano y Sala, eh, obviamente le tengo mucho cariño a la historia del fútbol y me gusta mucho escuchar a los exjugadores con toda su historia. Creo que Carlos Caselli también tiene una muy linda historia. Y así tantos jugadores,
pero sí también tuve la suerte de jugar con varios de estos jugadores que creo que están dentro de los mejores de la historia. Yo creo que es, es hasta injusto separar quiénes son los mejores o peores, porque claro, para mí en mi corazón lo que genera Zamorano, Sala, que fueron en la época en que yo casi no dormía porque quería jugar fútbol y los veía a ellos, eh, es algo que te deja muy marcado, como el Beto en Católica, Rosenthal en su momento, porque le da lo mismo. En la época que uno está forjando esa ilusión de jugar, uno lo veía en la cancha, así como, no sé, me generaba, eh, no sé, me costaba ver a Ivo Basay porque siempre hacía goles y no hacía goles, no sé, ver, sufrí con esa voz de Leo Rodríguez, del Matador, en su momento. Entonces, le tengo mucho cariño a la historia porque también te hace forjarte, te hace también sentir esa pasión que por ahí después cuando uno juega y va creciendo, la va perdiendo de cierto modo. Entonces estos jugadores de la historia me llevan un poco de vuelta a ese niño y con esas sensaciones, esos sentimientos que yo no tenía. ¿Quién es el mejor técnico en la historia de Chile? Chileno, técnico chileno, sí. Técnico chileno, creo que vamos a hablar por lo que he visto ahora y creo que Pellegrini por la historia que ha hecho de los jugadores, de los técnicos más importantes que ha tenido nuestro país. ¿Y el mejor técnico extranjero en la historia del fútbol chileno? Chuta, hay mucha historia. No ahí, ¿qué pasa? Que Tú, ahí me quedo sin, tu sin gusto. argumento. No, pero tu gusto. Pero lo que yo vi que también cambió una generación y derivó en resultados, no con él, sino años después, fue Marcelo Bielsa. Que vi un cambio muy importante en muchas cosas. Un avance en cuanto a la metodología de trabajo y la forma de pensar de una generación que por ahí se ven un resultado en el largo plazo. Es difícil situarte en la cancha a través de tu carrera porque jugaste de lateral volante, de puntero, pero ¿qué jugador sudamericano, activo o ya retirado, tú admiras o incluso su juego te recuerda a ti? Puede sonar poco humilde, pero está abierta la pregunta. Mira, nunca encontré un jugador que se pareciera a mí, porque la verdad que como jugaba en distintas posiciones, Hmm. yo me, yo como que copiaba mucho los buenos jugadores en sus posiciones, un buen lateral, entonces claro, me encantaba ver a Dani Alves, porque parecía que hacía todo fácil como lateral derecho, y tenía un poco lo que eran los laterales hace algunos años, de jugar bien, de llegar al ataque, de asistencia, de goles, de buena pegada. Y creo que sí, fue muy amante de los laterales de Brasil. Cafú, bueno, Cafú tenía otra forma, pero lo mismo. Y entonces me iba identificando, pero después cuando jugaba en ataque, eh, me identificaba por ahí con otros jugadores, aunque era muy difícil encontrar similitudes. Entonces seguía mucho lo que hacían más los jugadores chilenos, de ver cómo se movían los jugadores chilenos, Fabián Orellana en su momento, ver cómo se movía Edson Puch, Vargas, Alexis, cómo ocupaban los espacios en ataque y eso era un poco lo que más que identificarme con un jugador, sino que trataba de aprender de ellos qué era lo que hacían para poder, obviamente, destacar dentro de la cancha. Y para cerrar, el jugador chileno y extranjero más crack con que jugaste en la Católica. El jugador chileno eh, más crack que jugué en Católica, una buena pregunta. Eh, a mí por lo que la verdad que tendría que repasar todos los nombres que jugaron conmigo. Harto. Es difícil, Pero pero por cariño, mira, hay un jugador que siempre admiré de Católica, que es el Milovan Mirosevic, y que no me tocó casi nunca jugar con él. Él estuvo antes de que yo llegara, después yo me fui, él volvió, después él se fue, yo volví, y logramos compartir camarín como un año, pero él venía con temas de lesiones y no pudo jugar mucho, pero siempre jugador y también como persona que admiro y lo encontraba, realmente siempre lo encontré crack dentro y fuera de la cancha. Entonces fue muy lindo en una etapa de mi carrera poder compartir con él y,
y poder generar cierto vínculo porque no lo pude tener eh, por tanto tiempo, pero sí me generó mucho gusto poder compartir. Y extranjero está lleno, y cierto, bueno, y tengo mucha amistad también con muchos de ellos, em, y siento, me da como cosa nombrar solo a uno. Pero yo creo que, claro, de los jugadores distintos que han pasado por el club, creo que lo que marcó Conca en su época, eh, que era más o menos de la misma generación, y lo que marcó en su momento podría nombrarlo como los jugadores eh, crack, que estuvo poco tiempo, porque no estuvo, ¿cuánto era? Estado un año, 2 años, dos años, 2 años, o sea, no más, o un año y medio, y marcó una linda época. Y después, bueno, lo que hizo Bonanote, Matías Dituro, que es un arquero importante, y después en la historia, también te diría que el Tati aquí también lo podría nombrar dentro de los extranjeros importantes por lo que hizo como jugador y por lo que ha hecho también como, como gerente. Excelente. Bueno, José Pedro, te quiero agradecer por esta conversación, esta semana de cumpleaños de Católica y a la distancia nomás festejar y recordar lo que ha significado este equipo para ti. Sí, muy lindo espacio de conversación. Gracias por el contacto y aquí obviamente siempre estamos atentos a lo que pase con Milu. Éxito, que estés muy bien. Igual, también. Chao. Así cerramos esta conversación y recuerda que siempre, pero siempre, pelotazo al 10.